Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. 7:48. María Paz Infante está con nosotros. ¿Qué tal, María Paz? Hola, Juanma, Connie, ¿cómo están? Hola, Muy bien, pues. Oye, semana intensa en hartas materias, pero reforma de pensiones, indicaciones del gobierno y discusiones que ya partieron y bastante bien expectadas. Así es, el miércoles finalmente, después de ya 2 días de postergación del ingreso de las indicaciones, el gobierno y Chile Vamos, porque hay que recordar que en la Comisión de Trabajo está representado solamente una parte de la derecha, que es Chile Vamos, llegaron a un acuerdo para poder sacar adelante la reforma de pensiones. Esto tiene bien optimista al mundo previsional y también una parte del mundo político, porque es al parecer la primera vez en mucho tiempo que esto por lo menos se vislumbra que podría tener un resultado finalmente positivo. Así que en la totalidad del proceso, aunque sin exento obviamente de complicaciones, porque obviamente la propuesta no deja tranquilo a todos los sectores, pero sí hay una sensación, yo diría mayoritaria en general, de que es un buen acuerdo o es una forma de avanzar. Hoy día, por ejemplo, nosotros entrevistamos al expresidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Maquena, que también planteaba un poco eso, si bien planteaba sus reparos respecto a la propuesta y que esto se tiene que hacer con calma, la discusión y todo para no cometer errores. Uno ya ve un tono y un ánimo en general de ciertas figuras que tal vez en el pasado hubiesen estado un poquito más en desacuerdo, hoy día ya más como celebrando el acuerdo. Lo mismo pasó ayer con Matei, que si bien obviamente la exalcaldesa tiene y ha presentado sus reparos respecto, o sus aprensiones respecto más bien sobre el tema fiscal, y dijo que había que esperar el informe del Consejo Fiscal Autónomo, le parece que ya haber hecho un acuerdo en el fondo, acordar es difícil, y que por ese lado ella destacaba el trabajo que habían hecho estos 3 senadores de Chile Vamos. Hay un montón de preguntas. Nosotros tratamos de despejar algunas cosas ayer con el ministro Marcel, pero no, el tiempo obviamente no alcanza. Ustedes en el Diario Financiero hoy día hacen una extensa nota respecto de cómo funcionaría el seguro social. Partamos por explicar qué es el seguro social en el caso de esta reforma. Ya. Porque ese es el concepto, el gran concepto que busca instalarse, ¿verdad? Sí, así es. Respecto al seguro social, va a estar compuesto por 4 puntos. Recuerden que del total, en el fondo, de los puntos que plantea la reforma son 8,5, pero solamente 7 corresponden a un alza a la cotización, porque hay una parte que ya proviene del actual seguro de invalidez y sobrevivencia, que está en torno al 1,5, 1,38 para ser exacto. Pero en el fondo, este seguro social se compone del 1,5, que es del mecanismo del préstamo, y de todo el componente que va a estar en el seguro de invalidez y sobrevivencia, más esta compensación a mujeres por mayor sobrevida o expectativa de vida, ¿cierto? Y ahí esta propuesta dista harto, en general hay bastante acuerdo de que esta propuesta dista harto de la propuesta original del gobierno, donde todo, recordemos, iba a seguro social, donde ese seguro social era administrado por un ente estatal 100%, como que ahora los senadores hicieron harto hincapié en que la institucionalidad que se creara y que hubiera un resguardo en el fondo a que este sistema iba a tener gobernanza, iba a ser un sistema robusto, que no se generaran dudas respecto de si la plata el día de mañana iba a estar, por ejemplo, en el tema del préstamo para que fuera devuelta a las personas, etcétera. Entonces, el seguro social en las indicaciones está definido como Fondo Autónomo de Protección Social, administrado, como decíamos, 4 puntos, el 1,5 y por el otro lado el 2,5. Son administrados por una entidad fiscal autónoma nueva, que estaría compuesta por 5 consejeros, uno nombrado por el presidente de la República y 4 consejeros nombrados por el Senado a propuesta del presidente de la República. O sea, ya tenemos una institucionalidad bien robusta que va a acompañar un poco... Parecido al Banco Central, digamos, sí, en su composición. Es una institucionalidad más parecida a esa. Es autónoma, me decían ayer que se vincula a través de Hacienda, que es un poco también lo que hace el CFA hoy día, ese tipo de instituciones que funcionan bien autónomamente, pero sí tienen obviamente una vinculación con el Ejecutivo, porque hay que tener las coordinaciones necesarias, pero son autónomas.
Y la gestión de inversiones, esta misma entidad fiscal autónoma que tiene este consejo va a ser la que va a tener que licitar con terceros la gestión de inversiones. En cuanto al soporte para el bono tabla y la garantía, lo presta el Instituto de Previsión Social, que estará reforzado para hacerse cargo de este rol, teniendo de esta forma a cargo una administración de cuentas, aunque me decían ayer, mucho más simple la que tienen hoy día las AFPs. Sí, claro. Ahora, igual le generó un poquito de ruido que fuera esa entidad la que la administrara. Sí, eso generó ruido y además acá, para enganchar el tiro con el tema del IPS, esto también se conjuga con una minuta, ¿cierto?, que estuvo dando vuelta los días que salió las indicaciones, una minuta que el gobierno habría... Y nosotros ya en realidad lo tenemos confirmado. Una minuta que el gobierno, no sabemos quién, pero el gobierno mandó a parlamentarios del oficialismo, donde uno de los puntos que celebraba el gobierno en ese momento era que había una entidad estatal participando, digamos, en esto. Y con esto se refería también a una parte de las indicaciones donde la reforma dice que el Instituto de Previsión Social podrá subcontratar servicios, prestar servicios de soporte. Esto es súper importante explicarlo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si con la reforma ingresara, por ejemplo, un Larraín, un BlackRock o cualquiera de las grandes gestores, en el fondo, una AGF, tiene que ser filial no bancaria en todo caso. Pero cualquiera tiene condiciones. Sí, pero cualquiera que ingresara tendría que elegir dentro de las opciones para el soporte al IPS. O sea, tendría que elegir, por ejemplo, al IPS y no a AFP Capital. Claro. Y ahí, reporteando un poco, a nosotros nos decían, es bien difícil que un privado de ese tipo elija... Vaya a elegir una entidad estatal. Claro, versus, en el fondo, otros que ya está acostumbrado. Pero en el fondo, lo que hizo más ruido de esta minuta, y creo que tal vez es lo más... interesante de alguna manera mirar en términos técnicos y también políticos, es que esa minuta decía que en el fondo el gobierno iba a presentar un inversor estatal en marzo. Sí. Y que eso en el fondo no era parte del acuerdo, porque no están las indicaciones. La derecha fue bien majadera durante las negociaciones, tuvo una postura bien dura respecto a que en el fondo no ingresara una entidad estatal a invertir o como una AFP en el fondo, porque con licitación y todo se genera un ruido bastante grande del poder que podría tener el Estado finalmente. Claro. Entonces, eso generó ruido. A nosotros lo que nos han dicho desde el oficialismo es que en realidad tiene más que ver con que el gobierno quiso hacerle un guiño a sus parlamentarios. Exacto. Para poder contar ahora con los votos y por amarrar también los votos de la Cámara de Diputados, y que aunque aún así lo presentara, por ejemplo, en marzo, ellos saben en el fondo que es más bien un saludo a la bandera y que no hay mucha chance. Yo creo que hay que tomarlo así, yo creo que hay que tomarlo así. Claro, que no hay mucha chance de que eso finalmente llegue a puerto. Mucho menos, como les decía, para varios sectores, no solamente para Chile Vamos y tal vez para la derecha más dura, sino que también para sectores más bien al centro, muy difícil con una licitación del stock. Y ese punto de la licitación del stock yo creo que también es un punto que vale la pena mencionarlo. Yo creo que este es uno de los cambios más relevantes para la industria. Sí. Recordemos que, bueno, esta es la primera, o sea, han habido cambios a la industria en los más de 40 años del sistema, como la licitación de carteras nuevas, por ejemplo, o la creación de los multifondos, pero probablemente este es uno de los cambios más grandes para la industria. Es una de las cosas que las AFP más se opusieron durante el proceso, o más recelo, miedo o temor provocaba por parte de la industria. Y lo que sí es que a la licitación se le ponen hartas cortapisas, o sea, ya no es una licitación igual a como estaba en el proyecto inicial. El proyecto inicial hablaba de 10% anual, esto es 10% cada 2 años de la cartera. Con un porcentaje mínimo de participación para estar en las licitaciones, sí, por lo tanto te asegura que por lo menos 4 actores tiene que haber, digamos, con la idea del 25%. Con 25% de los afiliados, es participación de mercado en afiliados. Hoy día si miramos la torta, en el fondo de las AFP, no hay ninguna que esté en ese porcentaje. Modelo y Provida son las más cercanas, que están en torno al 22%. Entonces hoy día todas podrían participar. Pero claro, si Modelo, por ejemplo, o una de las grandes se ganara la licitación hoy día, quedaría fuera de una siguiente. Claro, quedaría fuera. Y con el tema de la garantía de la libertad de elección, que hay algunos que la discuten, porque es una pregunta ex post, no es ex ante. Sí, si tú estás en una cartera que se licita, te puedes cambiar después. Sí, o sea, en realidad después puedes decir, no quiero. Yo no quiero, claro, participar de la licitada, pero también habían unas ventanas para hacerlo, donde la super de pensiones al parecer iba a preguntar ex ante en el fondo, pero claro, el problema que pero es novedosa la fórmula de garantizar la libertad de elección, que era una de las grandes dudas respecto a la licitación. Sí, igual, bueno, esto se conjuga también mucho con el tema que hemos hablado acá en este estudio muchas veces de la inercia, ¿cierto? De que la gente no se cambia.
Entonces es muy probable... Aunque tenga la comisión más barata. Es muy probable que ese 10% que se licite, en realidad gran parte de ese 10% termine en la licitada. Pero esto también tiene hartas como diferencias en temas más técnicos. Por ejemplo, el proyecto inicial planteaba 10 años para que se mantuviera el precio inalterado de una entidad que participa en la licitación. La mesa técnica dijo 16. Y ahora en el proyecto queda 5 años. Que eso también descongestiona probablemente también o desasfixia un poco a la industria, porque era bien difícil, decían, según distintas fuentes, que alguien se presentara a la licitación diciendo, oye, claro, por 16 años me voy a comprometer a mantener un precio, ¿cierto? Lo que a mí me decían, conversando con actores de cercanos a la mesa técnica, que en el fondo... Esto se hizo así, que no había acuerdo en la mesa técnica de que fuera esta cantidad de años. Había algunos miembros que estaban en desacuerdo y que creían que debería ser menos. Pero sí que tuvo como una razón de ser en temas de colusión, por ejemplo. Ajá. Que era más difícil con un periodo más largo que se pudieran generar mecanismos de colusión. Entonces tenía una naturaleza en el fondo bien positiva la idea, pero claro, generaba por este otro lado problemas de asfixia en la industria, ¿cierto? ¿Y alguna cosa más que pondrías arriba de la mesa así de relieve? Mira, yo creo que hay cosas que han llamado la atención respecto del proyecto que hay que mirar tal vez con cierto ojo. En el tema del alza de la cotización, yo creo que eso ha generado bastantes críticas, obviamente por parte de las pymes y de los gremios empresariales, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, por el alza que hay de costo al empleador, ¿cierto? Lo que sí es que este 6% se venía conversando hace harto tiempo. Y adicionalmente ahora hay un punto más, pero sí también tenemos que recordar que la gradualidad es mayor. Sí. Una gradualidad de 9 años que justamente está pensada un poco en no afectar el empleo, pero es verdad el punto que plantean varios economistas de que en un país con bajo crecimiento económico, con un desempleo que está al alza y probablemente con una informalidad cada vez más alta, hay que mirarlo como con cuidado, sobre todo considerando otros costos laborales que se le han ido incorporando a las empresas en los últimos años, como 40 horas, salario mínimo, etcétera. Entonces ahí hay un punto, una nota tal vez de alerta que hay que estar mirando a ver cómo los próximos días sigue en el fondo esa conversación. Y la otra, que yo creo que reporteando estos días ha surgido harto, que tal vez es más técnica, pero para la gente puede ser más entendible si uno la explica, es esta gradualidad que tiene el 6% de cómo se van enterando en el fondo los montos de la cotización adicional, ¿cierto? Donde recién a partir del tercer año entra una parte de capitalización individual y el cuarto año en adelante ya entra todo a capitalización individual. Pero los primeros 2 años entran más bien cosas a la parte más de, entre comillas, solidaridad. Claro. Entonces, esto preocupaba a algunos expertos en el sentido más bien como de que era una buena señal tal vez, por lo menos, como poner algún puntito, 0,2, 0,1, hacer un guiño en el fondo a la capitalización individual desde el principio, pero también esos mismos expertos que plantean esto te dicen abiertamente, oye, igual nosotros entendemos que no había plata y que en el fondo había que cumplir con el compromiso de subir las pensiones, no solamente futuras, sino que también actuales, y se entiende por qué se hizo así, pero tal vez para el mercado de capitales habría sido incluso una mejor señal. Lo que sí hay acuerdo probablemente absoluto es que en términos generales esta es una propuesta que es más bien positiva para la profundidad del mercado de capitales y para las señales que se pueden dar ahí. Excelente, pues. Hay harta información en el DF sobre esto que han reporteado, pero ahí muy rigurosamente como siempre. Sí, Juanma. Y vamos a estar igual los próximos días. Al parecer la Comisión de Trabajo va a sesionar sábado y domingo, eventualmente el lunes si es que fuera necesario. Pero ya los próximos días, en el fondo, con el mensaje que los quiero dejar, es que los próximos días se vota en la Comisión de Trabajo hasta su total despacho. Tiene que pasar a la Comisión de Hacienda, que esa conversación también va a ser interesante con el tema de todo el efecto fiscal. Y después pasa a la sala. Así que esperamos que probablemente este mes ya esté completamente despachado del Senado este proyecto. ¿El Consejo Fiscal Autónomo dijo cuánto se iba a demorar en pronunciarse? Entiendo que no, pero sí sé que están en reuniones. Ayer habían tenido algunas reuniones. Les paso una premisa. Entiendo que el lunes también se van a juntar con algunos técnicos de la mesa técnica para escuchar un poco cómo fue el tema del informe de la mesa técnica y los efectos que pueda tener esto. Así que el Consejo Fiscal Autónomo en el fondo está trabajando también en paralelo mientras los senadores trabajan y probablemente este va a ser un tema que se va a tomar la Comisión de Hacienda. Así que seguro. Vamos a tener novedades los próximos días. días. Menos. Muy bien, pues, María Paz. Gracias, María Paz.
Buen fin de Que tengamos buen semana. fin de semana. 8:02. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.